de los signos del zodiaco. Era un tema que estaba pendiente, sí, lo teníamos ahí como un poquitico en el tintero y ¿cómo se dice por acá? Lo prometido es deuda. Entonces, vamos a mirar las energías de cómo se va ocupando para cada signo, cómo nos va trayendo como una energía distinta. Yo siempre he dicho que Plutón es un signo, Plutón es un planeta que cuando nosotros lo trabajamos, a través de la espiritualidad y a través de los procesos difíciles, podemos abarcar mucho más todo lo que está pasando, ¿no? Vamos a empezar con el signo de Aries. Si ustedes tienen alguna energía en Aries o son ascendentes en Aries, pues esta parte les va a hacer como ese ruido y esta parte va a permitir que ustedes puedan conectarlo más fácil. Si tomamos como referencia la energía de Aries, entonces podemos evidenciar que Plutón va a estar en la casa 11. Plutón directo en la casa 11 casi que es una invitación para Aries a estar haciendo un proceso acerca de sus vidas. Yo creo que el signo que está teniendo más espiritualidad, pues todos la estamos llevando de alguna u otra manera, pero si hay un signo que está teniendo aún mayor espiritualidad, pues ese es los arianos. Tener a Plutón en la casa 11 se vuelve un reto porque en la casa 11 nosotros vemos de cara al futuro. En la casa 11 nosotros empezamos a visualizar lo que viene. La casa 11 es donde nosotros podemos soñar. Plutón directo suelta algunos velos también. Plutón directo nos quita un poquitico como las fronteras de hasta dónde podemos llegar y nos empieza a marcar una línea mm, de sueños. ¿Cuáles son aquellos sueños que se han revelado? Un Plutón directo en la casa 11 para Aries es la época donde podemos hacer mayor transformación y mutación con los demás. Yo creo que Plutón en este momento para Aries le está invitando, uno, a transformarse en relación a las multitudes y también en relación al futuro, como hacer algo diferente, hacer algo distinto, pero que sea muy genuino y muy relacionado con los temas espirituales o por lo menos con los derrumbes que han tenido. Si Plutón lo tienes en la casa 11, quiere decir que las últimas veces los últimos años estuvo en la casa 10 y por lo general Plutón en la casa 10 destruye todo lo que tenga que ver con las falsedades o las máscaras o las destrucciones o los antiguos roles que pudimos tener. Entonces Plutón directo en la 11 para Aries es esa invitación de mostrar verdaderamente la pureza y mostrar también los temas de miedo. Es muy normal que Plutón en la 11 dé miedo el futuro, dé miedo el mañana, porque la casa 11 es la que nosotros queremos que sea mejor, pero muchas veces no sabemos cómo se va a transformar en nuestra vida. Entonces se vuelve casi que un reto, por así decirlo, se va volviendo como un punto de hacia dónde agarro, para dónde cojo, para dónde me voy. Sí, puede llegar a dar cierta sensación de aspecto arena movediza, le llamo yo a esto, cuando el piso se está moviendo muchísimo y entonces sabes que no puedes pisar como en algo firme, en un terreno firme. Plutón también muestra habilidades que se pueden tener al momento de liderar, pues no en vano es un planeta de poder. Entonces, si tienes a Plutón en tu casa 11, Aries, la mejor manera de poderlo vivir ahora que está directo es a través de los grupos y es a través de cualquier situación que tú puedas hacer, sobre todo muy conectado con la espiritualidad. Plutón destruye lo que no nos sirve dentro del proceso analítico para cada uno. Plutón va destruyendo todas estas partecitas que considera que no debemos tener tan juntas o partes de nosotros que no debemos ya continuar con ellas. Plutón sí que es el planeta del desapego. Entonces, tener el desapego en la casa 11 es demasiado claro que hay una cantidad de temas o una cantidad de versiones que debemos sacar, que debemos terminar. Enhorabuena que esto le ocurra a Aries porque también tienen la visita de Neptuno, que eso será para otro tema, para otro live. Pero Aries acá hace mucha autenticidad, es como volver a nacer. Fíjense que en la casa 11 es la casa en la que más brillo puede tener un Aries,
Porque Aries es el signo del yo. Si tú eres ascendente en Aries o tienes el sol o la luna en Aries, una de las misiones que tú viniste a hacer en la vida es en este caso liderar o ir a la cabeza o ponerte de frente. Es como mostrarle a los demás las capacidades que tú tienes. Eso es muy típico de la energía Aries. Y en este momento Plutón derrumbando todo el estándar de lo que pudiste ser en otras versiones, pues acá se vuelve como más contundente en un tema espiritual, como más contundente en una fuerza de poder, más contundente y capacidad de brillo. En la casa 11 también nos conectamos mucho con las ideas que nosotros creíamos que era imposible sacar. Entonces Plutón también hace un trabajo interesante allí. Valdría mucho la pena que una persona ascendente en Aries o la luna o que tengan el sol en Aries, conectarse con algo de grupos, conectarse con algo de esencia espiritual, conectarse también a través de sus propios procesos de vida y muy normal que estén teniendo situaciones de muerte en la casa 11, de muerte sobre todo introspectiva. La casa 11 también lo que me espera, lo que me depara el destino. Un poquito de incertidumbre. Plutón quizás dice, atrévase, ¿no? Atrévase a vivir con algo que no es seguro, atrévase a vivir con algo que no sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Es un reto? Sí, sobre todo es un reto para un signo como Aries, que es tan compulsivo, para un signo que tiene en este caso tanta masa. Ahora, Plutón también en la casa 11 está liderando el poder, la lucha, la competencia con otros. Plutón para Aries en la 11 directo es una invitación no solamente a atreverse, sino también a competir con ellos mismos. Plutón es el planeta que rige las competencias. O sea, donde está Plutón, nosotros nos vamos a sentir retados, a hacer algo diferente, retados a ganar. Por eso también es llamado el planeta del poder, ¿sí? Donde me gusta sentirme que tengo el poder, donde me gusta sentirme que puedo abarcar más cosas. Si eres ascendente Sol, Luna, Aries, aprovecha Plutón directo en la casa 11 para realizar algo con otras personas. Solo no. Yo creo que ahora con Plutón directo lo que menos puede ser un ariano o un ascendente en Aries es no pertenecer a un grupo. Pertenecer a un grupo, por el contrario, con la fuerza y el poder y la autenticidad que le da ese Plutón directo en casa 11 en Acuario para que logre liderar al grupo y mostrarle al grupo a su Neptuno. Por algo ustedes tienen a Neptuno ahí. Entonces es como dos cosas, dos planetas transpersonales que los están enfocando hacia grupos, hacia masas, hacia liderar. Morir y nacer al mismo tiempo en relación de los otros. Está bien intenso ese Plutón, bastante, bastante intenso ese Plutón para todos los que sean de signo Aries, ascendentes o lunas. ¿Quiénes son? Vamos a ver por acá. ¿Quiénes tienen esa energía? ¿Quiénes son ascendentes en Aries? Mi carta natal, Plutón en Escorpio en la casa 3 y ahora está en mi casa 6. Estoy teniendo problemas en mi sacro, coxis. Bueno, dicen por acá, Plutón en casa 4. Hola Javier, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es Plutón directo para cada signo. Pasemos con, después de haber visto la energía de Aries, yo les propongo que miremos a Tauro. Si tú eres de signo Tauro, ascendente en Tauro, ¿verdad? O tienes estelio, no tienes algunos planetas, esa parte taurina, pues este es para ti. Aquí el trabajo que está haciendo un Plutón para Tauro. Esto aplica para ascendentes en Tauro, soles o lunas Tauro. Tienes a Plutón en la casa 10. Plutón en la casa 10 es muy severo. Entonces, Tauro, yo creo no, estoy completamente seguro. Aquí sí no utilizo la palabra creo, aquí yo utilizo la palabra completamente seguro, Tauro. La vida les está pidiendo totalmente mostrarse de una manera distinta, mostrarse de una manera diferente. Es muy normal que esto no está pasando ya, ¿no? Quiero aclarar, porque Plutón directo en Acuario va a durar bastantes meses.
Sí, o sea, es un trabajo de meses. No estoy diciendo que sea únicamente hoy o este fin de semana, pero sí que Plutón directo en la casa 10 se siente. Observemos que en la astrología la casa 10 tiene una particularidad y es la fama. ¿Qué significa la fama o la expansión en la casa 10? Pues nos está contando la historia de que es evidente, la casa 10 es lo que todo el mundo ve, es la fachada, es como ver una casa. Tú de una casa a lo mejor no ves lo que está por dentro, pero sí que puedes ver la fachada de la casa, puedes ver como la pintura de la casa, las tejas, todo lo demás. Plutón directo en Acuario para los Tauro en la casa 10, en la casa del estatus, del prestigio, de las carreras. Evidentemente hay que cambiar de profesión, hay que cambiar y sí, a veces puede sonar como, ¿cómo se te ocurre que llevo 20 años y voy a cambiar mi carrera o voy a cambiar esto? Pues es que no va a ser tanto de manera voluntaria. Plutón es un planeta que no pide permiso, Plutón es un planeta que nos pone a ver para el otro lado. Van a ser unos 2 o 3 años donde Plutón directo va a estar mostrándoles otra forma de vivir, otra forma de conectarse con la gente, otra manera de socializar, otra manera de hacer las cosas muy distintas a nivel profesional, a nivel vocacional, a nivel de lo que a ustedes les apasiona. Y también que eso pueda tener unos movimientos y unos recursos distintos. Entonces es muy normal que ascendentes en Tauro o soles en Tauro estén cambiando la forma de trabajar, la forma de relacionarse con el mundo, la forma de cómo el mundo me paga a mí, ¿no? Cómo el mundo me va a pagar y cómo yo tengo una relación con la vida, con el mundo. Ahí es donde va a estar haciendo más trabajo profundo. Plutón en la casa 10 se siente muchísimo porque son los anhelos. Plutón también se conecta en la casa 10 con esas nuevas ideas de lo que nosotros podemos creer. Plutón en la casa 10, como que las metas que nosotros teníamos, Plutón no las cambia. Entonces, ascendentes en Tauro, soles en Tauro o lunas en Tauro. Yo conozco por aquí a alguien que está en el máster con luna en Tauro, pues Plutón en la casa 10 los invita a transformarse desde la cabeza, desde la 100, muy de manera introspectiva, uno, y dos, incluso de una manera muy física. Recuerden que la casa 10 no solamente refleja la vocación, sino también se conecta mucho con el cielo, la forma de visualizarnos a nosotros. La mejor forma de poder vivir un Plutón en la casa 10 es saber que ustedes deben ser protagónicos en lo que estén haciendo a nivel vocacional o profesional. Que ustedes tengan ese poder y que tengan esa fuerza de poder vincularse con eso. O sea, que ustedes vayan a la cabeza o estén liderando eso que están haciendo. Ahí es donde mejor pueden vivir estas fuertes turbulencias de Plutón en casa 10. A ver, ¿quiénes tienen a Plutón en casa 10? Los leo. Esta es la pausa donde yo por lo general los leo. Está Natalia aquí en YouTube, dice mi Quirón en casa 10 hace cuadratura con mi Plutón directo. Carmen, me encanta que vivan los cambios. Sí, con Plutón allí no hay más que hacerle. Ascendente, Luna en Tauro. Manitos, gracias por sus manitos. Dice Isandra, por aquí, frustrada, ¿por qué estás frustrada? Carmen dice que yo. En TikTok, ¿qué pasa en TikTok? Vamos a mirar quiénes tienen a Plutón o son ascendentes. Instagram, la señal se acabó por completo. Plutón en la casa 7, dicen por acá. No, me refiero a quiénes son de signo Tauro o ascendente en Tauro. Aquí en Instagram, ¿hay alguien en Instagram? No, se quedó por completo, murió la señal en Instagram. Pasó Plutón por Instagram, derrumbó todo lo que había, no quedó nadie en Instagram, salió todo el mundo. Ahí dice que hay personas conectadas y personas que me están viendo. Sebastián Sánchez, coach, yo 1111. Pasó Plutón por Instagram y arrasó. No dejó pero ni la huella. Vamos a Géminis, vamos a pasar a Géminis. ¿Qué pasa con Géminis? Si eres ascendente, Sol, Luna, Géminis, ¿hacia dónde va a estarse moviendo ese Plutón? A ver, está por aquí. Gaby Reyes. Rana, ¿cómo está Carvalho? Corvalá, es Corvalá, Corvalá.
Rana es Corbalá, ya me acordé, yo sí decía quién es Rana. Géminis. Bueno, Géminis, Plutón directo. ¿Cómo va a venir ese Plutón? No, ese Plutonazo, Plutón directo. Pues Géminis ya tiene aquí a Urano y Plutón va a estar transitando en la casa 9, en la casa del extranjero. Yo creo que si Géminis, si tú eres ascendente en Géminis, solo Luna, y estás en el extranjero o estás relacionado con el afuera de donde naciste, sea el país que sea, es donde más lo vas a sentir. Si estás en casa, si tú eres de Bogotá y eres ascendente en Géminis, Sol Géminis, Luna Géminis, esto puede pegar mucho, sobre todo en las filosofías de vida, puede pegar mucho en cambios y transformaciones en la forma de pensar, más que todo. Pero si estás en tierras extranjeras y eres ascendente Sol, Luna Géminis, ahí vas a encontrar muchas oportunidades de poder y muchas oportunidades de descubrir nuevas culturas, de descubrir nuevos ideales, de descubrir y que aparezcan, sí, situaciones difíciles, críticas en cierta parte, pero también mucho poder. Entonces, esa es la ventaja que da Plutón directo en Acuario para las personas ascendentes, soles o lunas en Géminis transitando por la casa 9. Es como formando el sendero, formando el camino de cómo poder ser mejores mañana. Plutón en la casa 9 es muy de conocimiento y de saberes. En la casa 9 nosotros finalmente nos afincamos en la vida y tomamos una personalidad y desarrollamos una característica del yo y pocas veces nos interesa en la casa 9 qué opinen los demás. Realmente la casa 9 es mi filosofía de vida independientemente de que coincida con la tuya o no. Tener a Plutón directo en Acuario para los Géminis en la casa 9 sienten esa fuerza y ese poder de cambio, de transformación de la mente, ¿no? De las cosas, de la forma de pensar. Es una casa que dice, es muy revolucionaria y es como sacar el terapeuta o como sacar el vidente o como sacar la bruja o como sacar el brujo que hay en ti. En cada uno de nosotros hay un Plutón guardado. En cada uno de nosotros hay una magia. En cada uno de nosotros existe el elixir y la fórmula perfecta para coincidir con la espiritualidad. Muchas veces todo aquello que buscamos afuera lo encontramos en la casa 9. Todas esas respuestas que a veces nadie nos sabe dar, pues las encontramos en la 9 con la propia experiencia de vida y con los propios viajes que hacemos de manera cotidiana con los demás, en las relaciones. Una relación es un viaje, ¿sí? Ese es el viaje de la relación, el viaje de los hijos, el viaje del trabajo, el viaje de estar enfermo, el viaje de estar ganando, el viaje de estar perdiendo. La casa 9 son los viajes, pero no solamente los viajes físicos, sino las experiencias que cotidianamente vivimos y eso hace que nosotros formemos una filosofía de vida. Por eso muchas veces la filosofía de vida no es la que se compra afuera o la que puede llegar a encajar con algún tipo de religión o de dogma o político, sino la religión de lo que me ha venido formando a mí como persona. Si eres ascendente en Géminis, tienes la luna o eres de signo Géminis, este Plutón directo te va a invitar los próximos 6 meses a conectar con esas partes genuinas y espirituales y tú eres uno de los signos que viene transformándose mucho, porque Plutón si está en la casa 9, por obvias razones, los últimos 15 años ha estado en la casa 8, haciendo toda una muerte a una cantidad de temas. Géminis, te has separado, te has casado, Géminis, has cambiado de casa, has cambiado de país, Géminis, has cambiado de nacionalidad, Géminis, pasaste de estar sin hijos a estar con hijos, Géminis ha estado movido y ahora ese Plutón en acuerdo con Urano es como si dijera llegó el momento para que ustedes puedan brillar desde la autenticidad y desde el poder que siempre han querido hacer. Yo creo que desde el punto de vista psicológico, esto es muy positivo porque la casa 9 es justamente eso, la psicología que cada uno de nosotros tenemos. Plutón trae retos, claro, si te encuentras en el extranjero o vas a viajar, estás en tierras extranjeras, pues tener a Plutón en la casa 9 debes aprender a mirar la vida de frente con los retos y los miedos que traen las nuevas pruebas y las nuevas vicisitudes que les va a mostrar.
Aprovechen también la energía de Urano para que en común acuerdo entre Urano y entre Plutón ustedes puedan construir otra realidad. Lo peor que podrías hacer con Plutón en tu casa 9, Géminis, ascendente o luna, es mirar el pasado. No se le ocurra mirar el pasado, mire para el frente. Usted es el que menos, es el signo que menos debe estar mirando el pasado. Si me estás escuchando y tú eres de signo Géminis, ascendente en Géminis o tienes la luna en Géminis, no mire para atrás, porque mirar para atrás es prácticamente ir en contra de Plutón directo en Acuario, en la casa 9 que le está diciendo otra cosa, otro tipo de trabajo, otro tipo de relación, otro tipo de, y darle muerte a lo que está tratando de revivir o tratando de que eso sobreviva o que tenga una forma o que se parezca a algo. Los tiempos actuales que está viviendo un Géminis no van a ser ni parecidos a los últimos 15 años. Y si ya continúas con eso, ya es por necedad, ya es por terquedad. Cuando ya la vida nos está diciendo no es hacia allá y uno sigue ahí, eso ya es terquedad. Cuando ya viste una vez, dos veces, tres veces y eso no revivió, el muerto no respiró, si usted ya dio una, dos, tres veces respiración boca a boca y no se levantó, no se movió, ya no es ahí. Ya eso se llama terquedad. Entonces, Géminis, saber por dónde se va a estar moviendo. Soles, lunas, Géminis. ¿Quién está por aquí que sea de signo Géminis que nos pueda contribuir con sus comentarios? ¿Dónde Sol, ascendente en Géminis y luna en Libra? Usted dirá, maestro, saludos, un abrazo también para ti. Uruguaya está en Brasil, muy bien. Yo tengo a Plutón en mi casa 12, mi hija uruguaya, muy bien. Justo, así mismo, rarísimo. No sé de dónde me salió lo místico, dice Janet. Sí, 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 Plutón se encarga de eso. Ascendente en Géminis, vivo en Nueva York hace 5 años y soy de Perú. Eso, mira, ahí está. Gracias por opinar porque vamos viendo que coincide, es que es muy difícil que no coincida, sobre todo tratándose de Plutón, ¿no? Dice por aquí también Caroco. Hola, yo soy Géminis y tengo a Plutón en casa 12, por ejemplo. En TikTok, a ver quiénes son ascendentes, soles o lunas en Géminis también. Vamos a mirar por acá. ¿Qué está pasando con los Géminis? Esto justo llegaste al momento que soy Géminis, pero no sé nada de las posiciones de los planetas. Estábamos diciendo lo de Géminis, pero queda grabado en mi canal de YouTube. Invito a todos los que están en TikTok a que lo vean. De hecho, esta transmisión, esto que estamos transmitiendo aquí en este momento, está también transmitiéndose en simultáneo por mi canal de YouTube. Entonces te puedes suscribir al canal de YouTube completamente gratuito, no se cobra por eso. Usted se puede, si me está viendo en Instagram o si me estás viendo en Facebook, si me estás viendo en TikTok, esta misma transmisión, este mismo en vivo, está en mi canal de YouTube. Se pueden pasar al canal de YouTube, Javier Aragón, ahí está, lo consiguen. O en mi bio, ahí en mi bio de TikTok también encuentran la forma de llegar al canal y ahí pueden devolver un poco y mirar los de Géminis, los que acabaron de entrar. Llegué tarde, Alejandra, en TikTok, puedes mirarlo. En YouTube, tú que estás en TikTok, puedes verlo en YouTube. Esta misma transmisión la estamos haciendo en YouTube. Y de paso, pues se suscriben al canal para que estén atentos al material que se comparte y demás. Cáncer, ahora vamos a pasar a cáncer. Si tú eres de signo cáncer, ascendente en cáncer o tienes la luna en cáncer, Plutón directo te corresponde en la casa 8. Qué gran momento, ¿no? Plutón en la casa 8, lejos de ser negativo, es un aspecto por el contrario muy positivo, pues es su casa, empezando por ahí. Si tú eres signo cáncer, ascendente en cáncer o tienes la luna en cáncer, esto es para ti. Plutón directo, ahora en la casa 8, va a pedir regeneración de muchos aspectos de la vida. La casa 8 es demasiado. La casa 8 no abarca una, dos, tres, cuatro, cinco cosas. No, la casa 8 es muy abierta. La casa 8 puede significar hijos, la casa 8 significa parejas, la casa 8 hace muchos realces, no es solamente un tema. Pero hay algo en específico que la casa 8 pide.
Hay algo en específico que la casa 8 pide y es contacto con la muerte. Yo sé que este es un tema difícil, pero la casa 8 pide mucho eso. La casa 8, cuando Plutón está en la casa 8, como que suenan las campanas anunciando grandes pérdidas y transformaciones a través de la identidad, a través de los procesos de que ya llegaron a su fin. Plutón en la casa 8 para muchos ascendentes en cáncer, lunas o soles, les cambia la vida por completo. Tiene mucho que ver con los temas pasionales, tiene mucho que ver con los temas de fetiches, tiene mucho que ver con la intimidad. La casa 8 y Plutón conecta muy bien con los genitales y con la manera de entregarnos a través de los fetiches, de la intimidad y demás. Entonces la casa 8 pide transformación a través de la energía sexual. Plutón también empieza a mostrar distintas áreas de la vida en la que nosotros podemos mejorar todas las áreas genuinas y auténticas. Plutón en la casa 8 nos invita a morir todas aquellas versiones que no permiten que nosotros seamos auténticos. Plutón en esta casa se vuelve muy lesivo porque si tienes a Plutón cáncer allí, lo que te está pidiendo la vida es ser más espiritual a través de tu propia identidad sexual. Recordemos que Plutón es un signo que maneja mucho poder sexual y la casa 8 es muy sexosa. La casa 8 le corresponden asuntos de intimidad. También dineros compartidos o sociedades o temas muy íntimos que se puedan hacer con otras personas. Si eres cáncer, de signo cáncer, ascendente en cáncer o tienes la luna en cáncer, debes ser muy cuidadoso de con quién te vas a aliar, con quién te vas a asociar y cuál es el tipo de persona que dejas que se conecte contigo, sobre todo en la sustancia de la intimidad. Plutón en la casa 8, salir del closet, no solamente de un nivel sexoso, de un nivel físico, sino también a través de las ideas, a través de los temas que quieran hacer. Entonces, por lo general, cuando Plutón está en esta casa, hace que cáncer, ascendentes en cáncer, estén muriendo y naciendo al mismo tiempo, muriendo, naciendo, naciendo, y toda esta transformación sea como, wow, sea como un poco difícil. Contacto con la muerte, claro, que se puedan tener algunos descensos o que se pueda tener alguna relación con los que se van. Plutón en la casa 8 también da mucha fuerza y da mucho poder para conquistar las cosas que ustedes de manera intensa siempre han querido. Es muy normal que si venías cáncer, ascendente en cáncer o luna cáncer, si venías de pronto siendo como muy activoso, muy activada en la parte íntima, pueda que este Plutón como que baje un poco y transforme estas energías o viceversa. Si tú eres una persona que has sido muy pasiva en los temas de la pasión, has sido más bien tranquilo, tranquila, o estás sin pareja, pues Plutón en la casa 8 como que empieza a avivar y a mostrar y a sacar todo ese fuego, toda esa pasión desbordante para que se ponga en velo, ¿no? Como para decir, mira, hay todo esto, todas estas emociones están hirviendo, todo esto está aquí, ¿qué vamos a hacer con eso? Sí llega a su casa, pero Plutón en la casa 8 se vuelve muy explosivo en las intimidades y en las relaciones con otros. ¿Quiénes de ustedes son cáncer, ascendente en cáncer o tienen la luna en cáncer? Para ver si estamos hablando el mismo idioma. Mi pregunta era, ¿por qué cáncer en la casa 8? Ahí me perdí. No, no te perdiste. Estamos hablando de si eres cáncer ascendente o tienes la luna en cáncer. Plutón está directo y corresponde si eres cáncer en tu casa 8. Ese es el tema. Ahí te pongo en contexto. El título que estamos desarrollando hoy es Plutón directo para todos los signos. Plutón directo para las personas de signo cáncer, ascendentes o luna, les corresponde en la casa 8. Y es toda la definición que acabamos de dar. Dicen por acá, emocionalmente tengo una revolución interna. Yo ascendente en cáncer, me imagino. Manuela dice por acá, Gamagalis, ascendente en cáncer. Mi esposo en luna cáncer y está tan cual, on fire. On fire. Exactamente. Ese es el tema con las energías de cáncer. Fíjense que hay mucho tabú.
Por eso Plutón cuando llega a la casa 8 directo, para ustedes los cáncer, los va a poner en contacto con lo visceral, los va a poner en contacto con el deseo, con la pasión. Esto no es malo, es completamente positivo. Esto les va a ayudar mucho también para conocer esa otra parte de ustedes, ¿no? De la vida. A ver, ¿quiénes están por acá en TikTok que sean de signo cáncer? Dice acá, Acuario, Acuario, ascendente en cáncer. Tengo medio cielo cáncer, Valeria, sí, decía yo, soy cáncer. Bueno, pues ahí está. Aprovechen, aprovechen y me dejan sus comentarios ahí. Aprovechen ese Plutón en casa 8. Hay un gran beneficio para cáncer y es que de todas maneras es su casa, ¿no? Entonces, Plutón cuando llega a la casa 8 o está trabajando desde la casa 8 facilita también los procesos. Digamos que no es algo negativo, sino es algo muy positivo. Vamos a pasar a Leo. Si tú eres de signo Leo o eres ascendente en Leo o tienes la luna en Leo, ¿ya? Plutón directo les corresponde y estará en la casa 7. Plutón directo en la casa 7 para todos los leones. ¿Cómo los va a influenciar? ¿Qué es esto de Plutón directo para Leo? Si eres de signo Leo, ascendente, luna. Poder en las relaciones y enfrentamiento y visualización a través de los demás. Plutón, cuando está en la casa 7 para Leo, es tener la fuerza de este lado, porque Leo es un signo muy yang, muy masculino, regido por el Sol, y Plutón también es una energía muy volcánica. Todos sabemos que por donde pasa Plutón, ¡puf!, abre, muestra, destella, totea, fragmenta en varias partes para generar como ese impacto. Esto es muy positivo porque es un detonante en las relaciones. Entonces, Plutón en Acuario, Leo se pone como muy exigente, ¿sí? Leo se pone muy exigente en las relaciones porque tiene a Plutón al frente. Entonces, Leo empieza a decir, bueno, ¿cómo están estas energías? ¿Tú y yo qué somos? Plutón en la casa 7, Leo empieza a visualizarse y decir, si somos esto, pues que se note. Eh, Leo es un signo que le gusta mucho el fuego. De por sí es un signo fogoso. Los leones son fogosos o ascendentes o lunas en Leo, son fogosos. No son signos tranquilos, son signos que se toman a pecho la vida. Tener a Plutón al frente se vuelve un reto para Leo en decir, ¿qué somos tú y yo? Y si esto es lo que somos, que se note, es como esa fuerza volcánica también, donde Leo quiere como estar a la par con el otro. Creo que es el signo que más puede lograr la erupción de Plutón en las relaciones, sobre todo íntimas, porque la casa 7 también es donde me encuentro con mi pareja. Y puede ser que los leones estén como explosivos al momento de tener relaciones muy directos. Plutón también hace que se conecte mucho la espiritualidad con los demás. Plutón en Acuario en la casa 7 hace un puente con Leo, donde hay dos tipos o dos maneras de verlo, donde Leo se pueda reprimir demasiado y pueda llegar a enfermar o tener momentos difíciles con la otra persona y como que todo explota y llegar a ser muy dramático, porque Plutón también es poder y es donde queremos controlar. Entonces puede llegar también que algún ascendente o sol en Leo sienta que a través del control puede mínimamente conseguir algo, o también que logre fusionarse y que coincida con una pareja donde puedan crecer muchísimo juntos y puedan hacer demasiado en común acuerdo. No es una posición negativa. De por sí, Plutón lo que le gusta es cambiar la dinámica en la que se vienen haciendo las cosas. Plutón en los primeros grados de Acuario directo en la casa 7 para un ascendente o Sol, Luna, Leo, lo único que está manifestando es que esto se sienta y pueda ser efervescente a lo que nosotros llamamos amor, caricia, beso, abrazo. Sí pide mucho, hay que decirlo. Leo es un signo de poder. Leo es un signo que le gusta observar y le gusta, es un signo poderoso. Tener a Plutón al frente se vuelve exigente. Entonces, si te vas a meter con un Leo, si te vas a meter con un ascendente en Leo, una mujer que tenga la luna en Leo,
una mujer de signo Leo, o si te vas a meter con un hombre que sea de signo Leo o con un hombre ascendente en Leo, entérate que tienen a Plutón al frente, es decir, no va a ser una relación tranquila, va a ser una relación, estás entrando a una relación exigente, estás entrando a una relación donde Leo va a pedir mucho, va a ser volcánico, sexoso, activo, sexosa. Y esto tiene mucho que ver porque las relaciones de la uno y la 7, lo que hace que uno y 7, que tú y yo seamos parejas es la intimidad. Y Plutón conecta con esa sustancia de la intimidad, de acaparar, de vivirlo, de sudarlo, de sentirlo. Entonces es muy normal que la energía leonina esté demasiado activa con ese Plutón al frente y esté siendo más de lo normal, ¿no? De por sí, Leo no es un signo tranquilo. Recuerden que Leo no se caracteriza por ser un signo de pasar desapercibido. Leo es intenso por naturaleza. La energía leonina es muy visible, están regidos por el sol, la casa 5, los disfrutes, los placeres, el poder, la jerarquía, o sea, también conocen su valor. Una persona de signo Leo, ascendente en Leo, sabe quién es. Que no lo ande diciendo, pero un Leo sabe dónde está parado. De por sí ellos son signos que les queda muy fácil identificarse a sí mismos. Entonces ahora tener ese Plutón al frente, pues se vuelve también, eh, no se vuelve de tintas medias. Yo creo que si tienes una pareja de signo Leo o si tú eres de signo Leo, lo mejor que puedes hacer con tanta energía es vivirla, disfrutarla, darle espacio a cada cosa, darles esa intensidad a la relación, vivirla al esplendor, porque también hay que ver otra cosa, estas oposiciones entre Plutón y Leo que están teniendo ahora los ascendentes o signos de Leo, también tiene una cara bonita, también tiene una cara linda de verlo. Y qué delicia estar con una persona que es volcánica, ¿no? Qué rico también estar con una persona que apuesta, que dice, pues sí, estamos vivos, hagámosle, intensos. Esto también puede dar mucha jovialidad y muchas ganas de comerse el mundo entero, ¿no? Esa oposición, esa agresión también. Esto se requiere, entonces es saberlo manejar. Yo creo que ahí está. A ver, los leo, ¿ustedes cómo están? Mi madre es leonina, de por sí tiene un carácter volcánico. Sí, los leones no, una persona leo se siente y marcan mucho la diferencia entre los demás. Casi siempre los leo o ascendentes en leo se nota mucho en la familia, rompen patrones familiares muy fácil, son muy voluntariosos desde pequeños. Tengo mi nodo norte en casa 10 y todo ese bombazo junto a Juno, Lilith, Palas, calcula, Vicky. Calcula semejante, Vicky, creo que Vicky está en la membresía de astrología conmigo, y hemos visto y hemos hablado acerca de Lilith, bueno, de Lilith no, pero de Palas sí. Está por aquí ascendente en Leo y también me sentí ahí en tus palabras, Javier, Nani. Y lo mismo, si tú eres hombre y estás viendo este video y tienes una mujer Leo, ascendente en Leo, si tienes una chica, si tu pareja es Leo, mi hermano, necesita ahí en el cañón, necesita conectar muy bien porque ahora Leo está muy demandante. Entonces también hay que mirar y saber que tenemos una Leo o un Leo cerca, ¿no? Y eso es a otro precio. Con los leones la cosa es a otro precio. También me sentí ahí en tus palabras, mi pareja y yo ascendente Leo, el Aries y yo Libra. Imagínate, eso es fuego puro. En TikTok, a ver quiénes están por acá en TikTok mencionando los temas de Leo. Yo soy Leo ascendente en Leo, mi esposo es Escorpio, soy Leo ascendente Leo, imagínate, eso es candela, candela pura, eso es Leo. Mi esposo y yo somos Leo. Imagínate, eso es fuego, fuego y es muy bueno. O sea, Plutón en la casa 7 es poder, es fuerza. O sea, estos aspectos no son negativos, son demandantes. De por sí, Plutón es un planeta muy demandante y es un planeta que nos lleva mucho a confrontarnos. Cuando hay un derrumbe, no es algo que pase en silencio. Cuando un volcán está erupcionando, no es algo que podamos evadir o hacer de cuenta que no está pasando nada. No, cuando el volcán está en lo suyo, pues es toda una odisea. Lo mismo pasa cuando Plutón está tan directo en Acuario. Ese es el tema con los Leo.
¿Cómo es el ascendente en Leo? Soy Marte en Leo. Claro, de por sí son signos fogosos. Una persona, yo no he conocido un ascendente o Leo que sea tranquilo, son demandantes. Por eso me encanta la astrología, porque a través de la astrología nosotros también podemos determinar hasta dónde la otra persona puede llegar a manejar su energía, ¿no? Miremos ahora con Virgo. Veo que hay hartos Leo en TikTok. Hay hartísimos leones en TikTok. Bueno, si tú eres de signo Virgo, ascendente en Virgo o tienes la luna en Virgo, Plutón es un planeta que ahora que está directo va a estar influenciando o va a estar trabajando mucho más. En este caso, coloquemos Virgo y el planeta Plutón. Entonces, ¿qué pasa con si eres de signo Virgo? Tienes a Plutón directo en la casa 6. Uno diría de entrada, pues temas de salud, ¿no? Temas de cotidianidad, porque eso hace, la luz de Leo maravilloso, te hacen sentir especial. Sí, esos leones son. Yo he logrado sobrevivir a una leona, imagínense, durante muchos años, entonces conozco, conozco la energía de los Leo. Yo he logrado sobrevivir un chivo, una cabra. Calculen ustedes cuántas veces le he hecho el quite a una. ¿Cuántas veces podrá una cabra, un chivo, un Capricornio hacerle el quite a una Leo? Virgo. Virgo, temas de cotidianidad, de salud. No, Virgo necesita trabajar mucho las energías, en este caso, de hábitos. La alimentación es lo mejor que puede tener. Entonces hay que cuidar mucho la alimentación. La vida también está pidiendo nuevos tránsitos. La vida también está pidiendo cosas diferentes en relación de deporte, salir de la rutina, hacerse más cargo de lo suyo, de lo de ustedes. La casa 6 es muy íntima. La casa 6 es donde nosotros planeamos nuestro día a día. Entonces Plutón allí está poniendo a Virgo a trabajar de una manera distinta, a trabajar de una manera incluso mucho más pasional, de pronto a recuperar y hacer otras cosas distintas, ciertas rutinas. Yo creo que por lo general Plutón en la casa 6 rompe con esquemas de rutinas y pone una relación distinta, propone algo diferente, algo más concienzudo, ¿no? Cuando Plutón está transitando esta casa, hay una gran invitación a mirar mucho los procesos de salud que están pendientes. Si tú eres de signo Virgo, ascendente o luna, con Plutón allí hay que ver lo celular, lo que no es obvio al ojo. Entonces, todo lo que sea celular, todo lo que sea invisible, todo lo que sea a través de rayos X, todo lo que tenga que ver con exámenes, todo lo que tenga que ver con estas líneas profundas, ahí es donde vale la pena que ustedes estén más, más certeros y sobre todo muy plutónicos y muy dedicados. Hacer un chequeo de la salud médica, hacer un chequeo acerca de sus trabajos, de sus hábitos, de sus rutinas, qué es lo que están consumiendo. En la casa 6 nosotros consumimos. La casa 6 se caracteriza por consumir, es el consumo cotidiano, consumo de tiempo, consumo de trabajo, consumo de alimentos, consumo de víveres, consumo de medicina, consumo de hábitos, de lectura. Si de pronto tienes algún vicio de consumir tabaco, de consumir alcohol, de consumir alguna sustancia, es lo que consumimos, la casa 6. Es ese paquete que abrimos de manera cotidiana. Entonces, Plutón directo en Acuario para los Virgo les está pidiendo hacer un análisis y una depuración de sus hábitos y de su cotidianidad como la tienen hasta el día de hoy. También observar hasta dónde vale la pena continuar con algunos puntos de o hasta dónde vale la pena ya no seguir y cortar algunas formas laboralmente y empezar con unos nuevos hábitos de pronto más espirituales, que los conecte más con ustedes, de pronto más de esencia y que les ayude como a encontrar esa llenura que trae Plutón a través de la espiritualidad para un Virgo que puede llegar a ser tan práctico y tan pragmático en muchas cosas. Entonces, Plutón es la fragmentación de muchos hábitos cotidianos para que puedan encontrar a través de los primeros grados de Acuario nuevas maneras de integrarse con ellos mismos y a la vez con los demás.
Entonces yo creo que es un gran aspecto para que ustedes lo puedan aprovechar si eres Virgo, ascendente o Sol en Virgo, a través del el hábito cotidiano hacer algo distinto que les permita conectar más con la esencia de la humanidad, de pronto humanizar más la cotidianidad, lo que hacen y llegar al fondo verdaderamente del trabajo y de la esencia que les permita brillar más. Yo creo que ahí es donde está la clave para. Celia dice por acá, hola Javi, ascendente Sol Virgo, Luna en Libra, pues ahí está el mensaje para ti. Entiendo que es por ascendente, Leo en los últimos grados, me siento, la verdad siento la energía en mi casa, yo también Capri, también sobreviví a un Leo, dicen por acá. Sí, es que un Capricornio se duerme y un Leo se lo... ¿Ah? Un Leo, dicen por acá, lo pone a perder un Leo, totalmente, sí. Hola Javier, un abrazo. Bien, entonces recuerden, ¿quiénes son de signo Virgo, ascendentes en Virgo? Acá, ya terminamos con Virgo. Vamos a dejar pendiente, hicimos los primeros 5 signos, bueno, 6 signos, ya hicimos a Aries, en este caso, ya hicimos a Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo. Quedamos pendientes de los próximos 6 signos de Libra hasta Piscis. Quedamos pendientes de estos signos para verlos en otro live. Ascendente en Virgo, el tabaquismo ha sido un problema en mi vida. Aún no encuentro la ruta para dejarlo. Este tránsito de Plutón es un muy buen tránsito para que aproveches y trabajes esa adicción al tabaco. Es un excelente momento para poderlo hacer. Plutón, Plutón, dicen por acá. Pues muy bien. Recuerden que vamos a tener clase de mañana para los que están en la membresía. Entonces, mañana sábado 18 vamos a tener clase. Si tú estás en la membresía, nos vemos mañana en la clase, mañana sábado en la clase que vamos a tener. Si de pronto todavía no haces parte de la membresía, aprovechen para suscribirse a la membresía donde tenemos clase todos los sábados y puedan disfrutar de la clase que vamos a tener mañana. Recuerden que la membresía la pueden adquirir aquí. Usualmente comparto este siempre. Y a través de este link ustedes pueden encontrar su membresía para los que todavía no la han adquirido y en esa membresía ustedes pueden tener las clases los días lunes, meditación, miércoles y sábado. Ustedes le dan clic y aquí aparecen las membresías. ¿Sí? Quedamos para un segundo vídeo, un segundo live, donde ustedes puedan disfrutar del resto de los signos que nos faltan. Un abrazo, excelente viernes, cuídense mucho y quedamos pendientes para otro live de hacer los signos que nos faltó hoy. Cuídense mucho, gracias.